donde empieza todo para nosotros. La salvación marca un antes y un después. Es una experiencia tan especial, una experiencia tan especial y única, y a la misma vez engañosa, porque uno puede pensar que es salvo y no lo es. Entonces, tal vez como una introducción a este tema, voy a hacerles pensar en lo que Cristo nos dijo, Jesús nos dijo en este caso, que está en Mateo capítulo 7, hablándonos de 5 elementos importantes a través de los cuales podemos ver si es que alguien realmente ha tenido esta experiencia. No podemos asegurar, ni yo mismo puedo asegurar quién es salvo y quién no es salvo, porque es una experiencia personal que tiene que evidenciarse. Por ejemplo, como les dije ahí en Mateo capítulo 7, desde el verso 13, hay 5 pistas a través de las cuales podemos determinar, saber, darnos cuenta si nosotros hemos experimentado el nuevo nacimiento o si nos estamos equivocando y no es así. La primera habla de en qué camino estás andando, en qué camino está dirigiéndose tu vida. Tú lo sabes, más que nadie, tú sabes cómo estás viviendo. Entonces, la primera pista que nos deja ver Mateo 7, desde el verso 13, la primera pista es los caminos, 2 caminos. ¿Por qué camino estás andando? Se muestra un camino angosto, difícil, por el que debes andar, y un camino espacioso, amplio y fácil, por el que también se puede andar. Uno lleva a la perdición y el otro lleva a la vida eterna, y es un camino difícil, y lo que se enfatiza es entrar por una puerta hacia ese camino y caminar. Algunos de repente caminarán de una forma rápida, o sea, una forma bastante que avanza mucho, y algunos otros pues no avanzan tanto, pero avanzan. Entonces es importante, la primera cosa, examinar el camino en el que tú estás. 2, habla de un disfraz que se puede proyectar. Tú para los demás tienes una apariencia y realmente no eres lo que aparentas. Jesús habla de esos lobos que andan disfrazados de ovejas. O sea, proyectan una falsa imagen de sí mismo, pero tú sabes realmente quién eres y si estás proyectando algo que no eres. Entonces, el disfraz. 3. El otro punto que nos da a pensar ahí en Mateo 7 es frutos. Evidencia, cambio, las cosas que tú haces. Si tú estás teniendo frutos que son propios de un cambio en tu vida o no, ¿qué tipo de frutos estás dando? ¿Frutos malos o frutos buenos? En el momento de la conversión, Dios hace un cambio en nosotros, nos convierte de lo que éramos unos árboles malos, nos convierte en árboles buenos. Ese es un cambio inexplicable, maravilloso, especial, tremendo, que solamente Dios puede hacer.
cambiar el género, el tipo de árbol que somos. Y si nosotros realmente hemos sido cambiados en un árbol bueno, entonces vamos a dar frutos buenos. Entonces, también a través de los frutos, ¿se puede ver en la pizarra lo que escribo en así? No. Lo hago más grande tal vez. Sí, más grande. Muy bien. Aquí dice 3 frutos, nos habla de qué tipo de frutos estamos dando. Como cuarto punto, cuarta evidencia que realmente nosotros hemos tenido un cambio es qué relación tienes con Dios. Tú puedes conocer de Dios, como el diablo también conoce a la perfección y más que nosotros conoce a Dios. Pero Dios no lo conoce a él. No hay una relación de Dios. Por eso es que Jesús les dice, apartaos de mí, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, la relación que tú tienes con Dios va a evidenciar si realmente eres salvo, salva o no. Muy bien. Y como quinto punto es sobre qué estamos edificando nuestra vida. Y ahí presenta 2 casas que son edificadas con mucho cuidado, con mucha inversión, pero las bases sobre las que se construye son diferentes. Una sobre arena y otra sobre roca sólida. Y eso nos dice que el que edifica su casa sobre roca sólida son aquellos que han escuchado las verdades de Jesús y lo aplican a sus vidas, se ajustan sus vidas a lo que Jesús nos ha enseñado. Entonces es el fundamento de la edificación, o cómo nosotros, o sobre qué estamos edificando. Un poquito más grande para que se pueda leer. Muy bien. Entonces, como una antesala al tema que vamos a desarrollar acerca de la salvación, es, pregúntate si realmente tú ya has experimentado la salvación, porque es muy engañosa. Mucho más en estos tiempos donde se predica un evangelio muy, muy fácil, muy simple, donde no tienes que hacer mucho esfuerzo, simplemente repetir una oración que te pueden hacer, que te pueden sugerir, te dicen, repite esto conmigo, y tú lo repites, y después que lo repites, te dicen, tú ya eres salvo. Y realmente, esta es una técnica del siglo pasado. Anteriormente no era así. Anteriormente se tenía que demostrar, ya sea a través de frutos, de cómo estaban edificando sus vidas, de cuál era la relación que una persona tenía con Dios, qué tipo de cara estaba dando hacia los demás, en qué camino estás andando. Todas esas cosas se tenían que evidenciar en la vida de una persona para recién decir, me parece que tú eres un creyente. Me parece que en ti se ha operado el nuevo nacimiento y eres una persona salva. Es diferente a cómo nosotros manejamos este tema ahora. Por eso es que es muy engañoso. Otra de las cosas que podríamos también decir es que el ser salvo, voy a colocarle aquí, estamos en el tema de salvo. Tal vez estos rotuladores no se noten mucho. El azul. Voy a ver con el azul. Ah, mejor. Muy bien. Es el tema. Y esto marca en nosotros un punto de cambio, un punto de inflexión, un punto en el cual nosotros hemos cambiado nuestra vida, la dirección en cómo llevamos nuestra vida, en la forma en cómo nos relacionamos con Dios, en la forma en cómo nos relacionamos con los semejantes.
Este es un punto muy importante en nuestras vidas, así que tenemos que pensarlo, tenemos que examinarnos, tenemos que llegar a una comprensión cabal de que si realmente hemos experimentado esa salvación en el Señor o no. Vale, ahora sí vamos a ir al curso, al tema que vamos a desarrollar ahora. Y si ustedes ya han descargado el archivo en PDF, ahí tienen ustedes el primer punto, el primer paso, con un cuadrito en la parte superior para contestar con verdadero o falso. Muy bien. La primera pregunta es, para ser salvo, ¿solo necesitas creer que Dios existe? Esa es la pregunta. ¿Qué contestas? ¿Verdadero o falso? Para ser salvo, ¿solo necesitas saber que Dios existe? La respuesta ahí es falso. Porque podemos conocer de Dios mucho, pero si no tenemos una relación, si no nos hemos entregado a Él, si no le queremos obedecer, si no le queremos seguir, ¿de qué sirve? Segunda pregunta. ¿El pecado causa separación entre Dios y el hombre? ¿Verdadero o falso? Pues sí, es verdadera, porque el pecado es justamente esa mancha, esa lacra, esa barrera que levantamos en relación a Dios. El pecado nos separa de Dios. Y la tercera pregunta del recuadro. ¿Soy salvo por asistir a la iglesia y hacer buenas cosas? ¿El asistir a la iglesia y hacer buenas cosas me hace salvo? ¿Qué contestas? Pues no, es falso, porque esas cosas no te hacen salvo. Ahora vamos a hablar acerca de los temas que pone en esta lección, que la primera es acerca de nuestra vida pasada. Muy bien. Dice ahí, si miramos nosotros en el libro de Efesios, capítulo 2 y el verso 1, en ese verso, de acuerdo a ese verso, ¿cuál es nuestra condición antes que Cristo nos diera vida eterna? ¿Cómo estábamos, cómo éramos antes que Jesús nos dé vida eterna? ¿Cómo era nuestra relación? Y según el verso dice que nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque el pecado trae separación de Dios y trae muerte. Y nuestra condición era de muertos, muertos espirituales. Habíamos habíamos desarrollado una vida en pecado. Nos considera Dios muertos en esos delitos y en esos pecados. El primer punto es, ¿cuál era nuestra condición antes que Cristo llegue a nuestras vidas? Condición de muertos en el pecado. 2. Según Romanos 3:23, ¿ha pecado toda persona? ¿Todos han pecado? Y sí, el texto dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces dice que todos han pecado, y no solamente este verso. Aquí estamos recopilando versículos de la Biblia que nos arrojan luz sobre determinado tema, por eso es que sacamos un verso de aquí, de este libro otro y así, pero la verdad que se describe es ahí que hemos pecado y que todos han pecado. No se puede levantar uno diciendo que es justo, que nunca ha pecado. El único que se ha levantado en la historia humana y el único que va a ser es Jesús. Después todos hemos pecado. Así que ¿han pecado todos? La casilla sí se marca. Entonces,
¿Cuál era la condición en que nos encontrábamos antes de que Cristo nos salvara? ¿Cuál era la condición? ¿En qué condición estábamos? Y según este verso 23, dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Destituidos significa, en otras versiones pone como alejados de la gloria de Dios, privados de la gloria de Dios. Esa era nuestra condición antes que Dios nos salvara, o sea, como pecadores, lejos de la gloria de Dios. La Biblia dice que estábamos condenados. ¿Por qué? Esto lo vemos en Juan 3:18. Dice que estábamos condenados porque no habíamos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es interesante lo que pone en este verso que dice, por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Su nombre significa mucho. El mismo nombre, Jesús, significa Salvador. Creer en alguien significa reconocer las verdades que esa persona tiene, y si son importantes, lo agarramos para nosotros, porque creemos que esa persona tiene la verdad, y mucho más en Jesús. Tenemos que creer todo lo que Él es y todo lo que Él ha traído para nosotros, tenemos que creerlo. Significa que eso tiene que cambiar nuestras vidas, tiene que afectarnos a nosotros. Y dice unigénito Hijo de Dios. Cuando se habla de Jesús antes de su muerte, se habla como el unigénito. O sea, eso significa el Hijo único, un solo Hijo. Más adelante, cuando se escribe acerca de esta relación de paternidad de Dios, ya no se le llama a Jesús como el unigénito, sino él como el primogénito. ¿Por qué? Porque ahora Dios ya no tiene un solo hijo, tiene muchos hijos e hijas. Porque en la bondad de Dios y en el amor de Dios, nos ha adoptado para que nosotros seamos también hijos y hermanos con Jesús, y coherederos también del reino de los cielos. Entonces, ¿cuál era nuestra condición? Que estábamos destituidos y que estábamos condenados porque no habíamos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora el siguiente tema dice la obra de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? En Efesios capítulo 2, del verso 4 al 5 de Efesios 2, ¿cómo se le describe aquí en este verso a Dios? Si leemos el verso, ahí vemos que Dios es misericordioso y que tiene un gran amor hacia nosotros. Valga para señalar que Dios no nos ama porque Él siente amarnos, como nosotros podemos sentir amor por alguien porque, bueno, algo se nos mueve dentro de nosotros y sentimos ese amor para algunos, y para algunos otros ni los amamos ni queremos saber nada con ellos, porque no movemos por algo que sentimos. Pero el amor de Dios no es un sentimiento. El amor de Dios es una decisión. Dios ha decidido amarnos. A pesar que el hombre es como es, tan traicionero para con Dios, tan rebelde para con Dios, tan enemigo de Dios, y hace obras que es como si oliesen mal. Todas nuestras obras, dice el profeta, son como trapos apestosos, inmundos, delante de Dios. Sin embargo, Dios ha decidido amarnos, que ha visto nuestra condición, que somos polvo, que somos nada, y que estamos perdidos, y en su amor por rescatarnos, por darnos algo mejor, es que Él
ha decidido amarnos y hacer algo por nosotros. Así que en Efesios capítulo 2, versos 4 al 5, se describe a Dios como un Dios misericordioso y que tiene mucho amor hacia nosotros. Siguiente punto, dice, según este pasaje de Efesios capítulo 2, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? Dice, por el gran amor con que nos amó, nosotros estando muertos en nuestros pecados, por ese grande de amor, y al vernos en esa condición que estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio o nos ofreció vida en Cristo Jesús. Así que todos aquellos que han experimentado ese poder de perdón y ese poder transformador, podemos decir, gracias Señor, por ese amor con que me has amado, porque tú me has dado vida cuando yo estaba muerto. Vida, dice el verso exactamente, nos dio vida juntamente con Cristo. Y esto es interesante. Y este es el valor de la resurrección de Jesús. Porque Jesús al haber resucitado es la garantía que en nosotros se va a operar lo mismo. O sea, es una promesa que ya lo hizo Dios. Ya resucitó a Jesús y nos dice, yo ya lo hice y ahora lo puedo hacer también contigo. Por eso dice que juntamente con Cristo nos ha dado vida. El siguiente punto de este tema de la obra de Dios que ha hecho Dios, dice, según Romanos 5:8, ¿en qué forma nos muestra Dios su amor? ¿De qué manera ha mostrado Dios su amor para con nosotros? Y la respuesta que encontramos en este verso de Romanos 5:8 es que siendo aún pecadores nosotros, viles, malvados, Cristo murió por nosotros. Esa es la demostración del grande amor de Dios por nosotros, en que así como estábamos muertos, Cristo dio su vida por nosotros. Cristo dio su vida por nosotros. Y eso ya lo vamos a ver un poquito más acerca del sacrificio sustitutorio o el plan de reemplazo que Dios ha tenido para con nosotros. ¿Hay preguntas hasta aquí? Vale. Punto 7. Ahora sacamos un texto de Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Y la pregunta dice, Dios decidió que la salvación no es por obras. Entonces, ¿en qué obras puede o está confiando la gente creyendo que por ellas va a ser salvo? Pensemos, si la Biblia dice que nadie es salvo por obras, la gente ¿en qué obras pudiera estar pensando que de esa manera se salva? ¿Qué contestan ustedes? Pues algunas personas piensan que por ir a la iglesia cada domingo o cuando fuese la oportunidad, que por ir a la iglesia ya son salvos. Otros dicen o creen que son salvos porque hacen muchas buenas obras para ayudando a la gente. El ayudar a la gente, el no meterse con la gente, el estar pensando en la gente, cree que por ser ese tipo de gente buena, ya tiene el cielo ganado. Hay algunos otros que no solamente van a la iglesia, ayudan a la gente, sino que ellos mismos se martirizan, hacen penitencias, pensando que así ya tienen ganado el cielo. Otros, en dar su dinero para esto o para aquella otra obra en la iglesia, piensan que por sus aportaciones ya son salvos.
Bueno, el siguiente punto dice, según el pasaje de Efesios, el pasaje de Efesios 2, 8 al 9, dice que por gracia hemos sido salvos. Eso dice Nina. Sí, por gracia hemos sido salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. La pregunta aquí dice, ¿somos salvos por gracia? Para rellenar ahí en ese espacio. Y esto es por medio de la fe. Gracia y fe. No vale ninguna obra para que Dios por medio de esa obra nos diga, ¡ah, muy bien! Hiciste esto, por lo tanto te ganaste del cielo. No, es por su sola gracia. Porque Dios ha planeado un plan para que nosotros podamos beneficiarnos de la salvación, no porque hayamos hecho algo, sino porque Él ha hecho algo por nosotros. Y así que somos, pues, justificados por la gracia por medio de la fe, según el verso 8. Y gracia significa un regalo que no merecemos. Es gracia. Nos lo da el Señor no porque lo merecemos, sino más bien porque no lo merecemos. Su gracia. Es un regalo no merecido, lo cual quiere decir que Dios nos lo da de una forma gratuita. La salvación es gratuita porque no lo merecemos. Siguiente punto es, ¿en quién debemos tener fe para ser hijos de Dios? Analicen el verso que está en Gálatas 3, verso 26. ¿En quién debemos tener fe para ser hijos de Dios? Según el verso, dice que todos somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Fe es creer, llegar a ese punto de estar convencido de que algo es así. Seguimos, la última pregunta de este tema, de esta sección, es, diga en sus propias palabras qué es tener fe en Cristo. Para ti, ¿qué significa tener fe en Cristo? Y podríamos contestar que en primer lugar, que Jesús realmente es el Salvador, que por Él soy salvo, que Él es el único que puede salvar. Esa es una de las primeras cosas en las que tenemos que ejercer fe. Creer completamente que solamente Jesús nos puede hacer salvos. En segundo lugar, creer en Jesús es creer que todo lo que Él dijo es verdad y tenemos que hacerlo. Tenemos que guardar. Guardar significa saberlo y practicarlo. Tenemos que guardar sus enseñanzas, saber sus enseñanzas, practicar sus enseñanzas, hacerlas. El último tema de esta lección es la nueva vida que ahora tenemos en Cristo. Según Juan 10:10, ¿con qué propósito vino Jesús? El texto dice que el ladrón vino para hacer daño, para robar, para matar, pero que Jesús ha venido para que tengamos vida. Entonces, ¿con qué propósito vino Jesús? Y se ha venido con el propósito que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. ¿Lo dijo Jesús? Siguiente pregunta, Juan 1:12.
En el texto dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio derecho, potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué ofrece Dios a los que reciben a Jesús como Salvador? A los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser convertidos, llamados hijos de Dios, convertidos en hijos de Dios. Otra pregunta. Según Juan 5:24, ¿qué le sucede a una persona que recibe a Cristo? Según el verso de Juan 5:24, dice que el que recibe a Cristo tiene vida eterna y no vendrá más a condenación, porque ha pasado de un estado de muerte a un estado de vida y ya no tiene más condenación, ahora tiene vida eterna. Eso es lo que le sucede a una persona que tiene ahora a Cristo. Otra pregunta. Efesios 2:10. ¿Para qué hemos sido creados? ¿Para qué hemos sido creados? Según este texto, dice que nosotros somos hechura suya y que hemos sido creados para buenas obras. El propósito de Dios para cada persona es que andemos en buenas obras. Y eso no lo logramos humanamente. Dios tiene que hacer primero ese cambio para que de nosotros salga el hecho de agradar a Dios y de también servir a los otros justamente con nuestras buenas obras. Ahora aquí, el siguiente punto dice, según Segunda de Corintios, capítulo 5 y el verso 17, estar en Cristo significa haber aceptado a Él como nuestro Salvador. Entonces, si alguno está en Cristo, ¿en qué se convierte? Si alguno está en Cristo, ¿en qué se ha convertido? Y según este pasaje de Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice que nos hemos convertido en una nueva criatura. Una nueva criatura. Un punto de cambio, un punto de inflexión. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El siguiente punto dice, y en la segunda parte de este mismo verso, del verso 17, de 5:17, dice, habla de cambios. Así que, ¿cuáles son algunos ejemplos de nuestra vida anterior, de nuestra vida vieja, de nuestra vida pasada? ¿Y qué obras, qué cambios se van a producir desde nuestra vida nueva hacia adelante? A ver, entonces si examinamos antes de Cristo, antes de ser salvos, ¿qué tipo de vida vive uno antes de ser salvo, cuando vivía en el mundo? Pues yo puedo señalar en primer lugar que era una vida en la que nos agradábamos a nosotros mismos. No la vivíamos para agradar a Dios, de hecho, sino es para agradarnos a nosotros mismos. Y también en esa vida anterior ni temíamos, ni respetábamos, ni le dábamos la gloria a Dios. Dios para nosotros era un elemento muy extraño. Si apenas conocíamos, habíamos oído de Dios, pero no teníamos una vida para con Dios. No honrábamos a Dios. Y otro punto que podríamos decir era que en esa vida anterior nuestro futuro era incierto. No sabíamos qué nos esperaba después de la muerte. Era una vida, pues, cuando ya se presente la muerte, pues ya vamos a ver qué pasa. Esa era nuestra vida anterior. Y nuestra vida nueva
¿Qué características tienen ahí? Pues principalmente lo que nos enseñó Jesús. Dice que una vida nueva, una vida de creyente, una vida salvada, es una vida que vive para honrar a Dios, amando a Dios sobre todo, amando a Dios sobre todo. En segundo lugar, amando a las personas como a nosotros mismos. Esas son las actividades de una vida cambiada, de una vida que ha experimentado la salvación. Vale, esta ha sido la lección, la primera lección acerca de ser salvo. Yo quiero hacerles aquí un gráfico para que podamos entender o podamos añadir unos datos más, porque es muy importante que nosotros nos examinemos si realmente en nosotros se ha producido ese cambio y que no nos engañemos. Hay personas en las iglesias que asisten y están años ahí y no saben nada todavía, saben muy poco de las cosas de Dios, están siempre sentados allí en las bancas tratando de escuchar y que les atiendan y que estén pues atendiéndoles siempre. Y esa no es la vida de un creyente. La vida de un creyente tiene que desde el momento de su conversión, tiene que dar unos cambios tremendos y en poco tiempo ellos ya tienen que ser, como dice Pablo, maestros, enseñando a otros. Esto es para examinar nuestras propias vidas, cómo están. Quiero hacer un gráfico aquí. Voy a poner con rojo una línea del tiempo. Y vale, las abscisas y las ordenadas, como nos han enseñado en matemáticas. Vale. Vamos a pensar, a imaginarnos que nosotros hemos nacido aquí. Ahí hemos nacido, en ese punto de la historia, de la línea del tiempo. Ahora, hemos vivido nuestros primeros años en una etapa de inocencia, donde no distinguíamos lo bueno de lo malo. Voy a dibujarlo así, que ha pasado algunos años así, pero de pronto nosotros ya aprendemos qué es lo bueno y qué es lo malo ya de niños de cierta edad y empezamos a hacer las cosas malas ya a sabiendas. Entonces nuestra vida cae. Este lado aquí es el lado malo, el lado del pecado, de las cosas que no se deben hacer, el lado pues malo, ¿no? Entonces empezamos a caer poco a poco. Hicimos una acción mala, otra acción mala, otra, y así vamos nosotros avanzando en nuestra vida y cada vez nos vamos hundiendo más en el pecado y acumulando más pecados. Estamos en la área de la muerte. Toda esta parte de aquí trae como consecuencia muerte. Y esta parte de arriba es vida. Así para arriba. Todos hemos experimentado esto, esta curva en nuestras vidas hacia lo malo, cada vez haciendo más pecados. Pero un día escuchamos hablar de Dios y de su plan maravilloso, de ese plan de salvación, que el hombre, por más pecados que tenga, puede encontrar una absolución a sus pecados, un perdón de sus pecados, por el método de la sustitución. ¿Qué es esto? Dios es un Dios justo, es un Dios santo, y Él es un Dios que no va a dar por inocente al culpable. Él mismo dijo que Él
Él abomina, abomina es algo que da náuseas. Él abomina al que justifica al impío, al que le llama justo al malo. Y eso es lo que estamos por ver en Dios, que Él justifica al impío. ¿Y cómo puede hacerlo? Y a la misma vez no condenarse con lo que Él mismo está censurando. Porque hay unos detalles que estamos pasando por alto y eso quiero hacértelo saber. Dios es un Dios justo, un juez justo. Y Él tiene que castigar todo pecado. Todo pecado. No hay nada que se le pase por alto, por desapercibido. Todo pecado lo va a tener que juzgar. Así que, en este momento, en un momento dado de confrontación, Dios puede estar hablándonos a nuestros sentidos a través del Espíritu Santo y nos hace comprender lo malo que somos, lo que hemos hecho, cuánto hemos ofendido a Dios en su justicia. Y venimos a Dios pidiéndole perdón. Pero como Dios es un Dios justo, Él no puede decir, te perdono. Olvidamos tus faltas, desde ahora te voy a dar una nueva oportunidad de vida, te perdono. No, no puede hacer eso como nos imaginamos. Porque Él es un Dios justo y tiene que castigar el pecado. Así que si este pecador ha venido, entonces Dios tiene que castigar, pero el castigo es matarlo, porque la paga del pecado es la muerte. Ahí entra a tallar en el plan maravilloso de Dios su Hijo Jesucristo como sustitución del pecador. Y Jesús levanta la mano, de una forma figurada, y le dice, como Él está pidiendo perdón y lo hace de corazón, yo voy a recibir el castigo que Él merece. Así que este Dios justo, en lugar de castigarnos a nosotros, lo castiga a su Hijo por todos los pecados cometidos. Y es el Hijo el que recibe el castigo y la muerte. Y de esa forma, todos nuestros pecados han sido castigados, sentenciados, ya han sido castigados. Y Dios pues aplaca su ira y dice, ya castigué el pecado. Sigo siendo justo. Entonces, como el Hijo de Dios murió, al pecador, Dios le dice, muy bien, levántate. Ahora te voy a poner una placa que dice, estás justificado. Ya he tenido que castigar el pecado en otro, en un sustituto, en ese Cordero de Dios que es la simbología para los judíos. El sustituto es el que ha llevado tu castigo. Así que por lo tanto ya tus pecados ya no están, ya lo castigué. A ti te voy a declarar justo. En ese punto es cuando nosotros llegamos otra vez al punto cero. Ya no tenemos pecados, ya los han castigado en Jesús. Todas nuestras maldades, nuestros pecados ya han sido castigados en Jesús. Llegamos al punto cero y desde ahí nace un amor hacia Dios. Porque justamente ese punto de perdón causa en nosotros muchas cosas, una entrega a Dios. Nos hemos dado cuenta de cuán pecadores hemos sido y miramos a Dios como el objeto que antes por nuestros pecados había sido ofendido, y de ahora en adelante no queremos ofender la santidad de Dios, no queremos ofender a ese Dios, y nos entregamos rendidos, humillados delante de Él para obedecerle ahora en todo lo que Él mande. Esa es ahora la nueva relación que tenemos con Dios. Ese es el amor que ahora tenemos con Dios. En ese momento, Dios con el perdón que nos da, hace muchas otras cosas en nuestra vida. Por ejemplo, en primer lugar tenemos que señalarlo, todo ocurre tan simultáneamente, en el mismo momento, pero yo quiero darle un cierto orden. En primer lugar, Él nos ha buscado, porque no hay nadie quien busque a Dios. Dios nos busca a nosotros. Y al vernos ahí en ese mar de perdición, Él nos rescata, nos pone a salvo en una balsa, por decir así, nos salva.
Pero para eso, para que nosotros seamos salvos, pues es el castigo, ¿no? Alguien tiene que pagar el precio. Eso se llama redención. Él nos ha redimido, nos ha hecho libres. Alguien ha tenido que pagar el precio y ha sido Jesús. Nos ha redimido. Después nos ha justificado. Nos llama justos ahora porque ya nuestros pecados ya han sido perdonados. Estamos en el punto cero. Ya no hay pecados. Después nos hace renacer de nuevo. Somos una nueva criatura. Algo dentro de nosotros cobra vida. Algo que estaba muerto. Y eso es el espíritu. Nuestro espíritu es vivificado. Dios pone su vida en nuestro espíritu. Y ahí viene a vivir el Espíritu Santo en nuestro espíritu. Así que hay una parte de nosotros que ha vivido recién por primera vez. Y esa es la parte que clama por Dios. Como Jesús dijo en el huerto Getsemaní, la carne es débil, el espíritu está presto siempre para buscar de Dios, pero la carne es débil. El espíritu es el que se quiere comunicar con Dios, el que anhela de Dios, es el que clama como un niño recién nacido, ¡Abba, Padre! ¡Papito, papito! Es algo dentro de nosotros que recién ha nacido y que está clamando por Dios, por su leche espiritual, por saber más, por tener más comunión con Dios, por aprender más de Dios. Entonces nos justifica, nos ha hecho renacer, y una vez que hemos sido renacidos, nos adopta como sus hijos. Nos santifica en el espíritu. Nuestra alma no está santificada, nuestro cuerpo tampoco, pero es nuestro espíritu el que está santificado, y nos dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que buscar la santidad como Dios es santo en nuestra alma, que está viciada con cosas malas, con malas obras, con malos pensamientos, malas acciones, malas costumbres, está viciado con un montón de cosas malas, que es como una vestimenta vieja. Y el apóstol nos dice, tienes que desvestirte de esas cosas y vestirte del nuevo hombre. Tienes que hacer morir las obras de la carne y hacer vivir las obras del Espíritu. Es un trabajo nuestro, el de la santificación de nuestra alma. Porque ya nuestro espíritu ya está santificado. Entonces, después que nos santifica, pues hay un proceso de regeneración. Dios va cambiando todas esas cosas y nos va convirtiendo pues en lo que Él quiere que nosotros seamos. Nos va ayudando a que nosotros seamos a la imagen de Cristo, que es crecimiento, regeneración. Y por último, nosotros esperamos nuestra glorificación en el día en el que el Señor nos lleve a su presencia, y recién vamos a poder dejar lo que es en parte y mirar a Dios cara a cara y conocer como hemos sido conocidos. En nuestra glorificación futura. Ahora, entonces, en este proceso de perdón empieza un crecimiento, pero un crecimiento que es muy rápido, que es el deseo de todo creyente, saber más de Dios, conocer, tener un hambre tremenda por Dios, un amor tremendo por Dios, para aprender y para testificar a otros de ese Dios. Pero a todos nos pasa que llegamos a un pico, así como el crecimiento del coronavirus, que de ahí ya empezamos a crecer lentamente, así, y de repente llegamos a un punto de no crecimiento, ya como que ya nos hemos enfriado, ya sabemos demasiado, ya nos estancamos. Pero estamos en el camino, en la sección de vida, aquí. Esta era la sección de muerte, nuestros pecados, aquí el momento en el que nosotros experimentamos la salvación con Dios, y de ahí empezó nuestra vida cristiana. Entonces, la salvación es este punto que tenemos que considerarlo en nuestras vidas, si ya lo hemos experimentado o no. ¿Hay cambios en tu vida? ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? ¿Amas a tus prójimos, a tu prójimo como a ti mismo? ¿Estás construyendo tu vida sobre Cristo? ¿Estás caminando por el camino angosto? No tienes disfraces que mostrar. Eres real para con los demás. ¿Estás dando buenos frutos para el Señor? Esas son evidencias que realmente tú tienes una relación con Dios
y que has experimentado el nuevo nacimiento. Si tu vida está apagada, te relacionas con Dios cuando puedes y esto es por la presión de la familia o de los demás o de los amigos. No edificas tus cosas, no haces, no compras, no vendes, no planeas tu vida tomando en cuenta a Dios, sino de acuerdo a tus planes. Entonces no estás edificando sobre roca sólida, porque no estás haciendo lo que Jesús, no estás siguiendo las enseñanzas que Jesús nos dio, sino que estás en tus propios intereses moviéndote. Entonces, si es así, ten cuidado de que de repente no has experimentado el nuevo nacimiento. Vale, quiero ver la hora. ¿Qué hora es? Faltan 8 minutos. Tenemos 8 minutos más para completar la hora. Y si ustedes tienen alguna pregunta que hacer, si tienen algún comentario, algún aporte, pueden hacerlo. Y pues mañana estaremos también a esta hora, a las 7 de la tarde, aquí, hora de España, para seguir con la siguiente clase, con la otra clase. Pero quiero que pues mediten mucho acerca de esta primera clase, salvo. ¿Lo eres? Gloria a Dios. Si no lo eres, da el paso. Tienes que llegar a ese punto de arrepentimiento. Arrepentimiento es el punto en el que te das cuenta de cuán malo eres. Y aborreces ese estado. Y es algo que Dios pone. Esa es la medida de fe que Dios pone en cada uno de nosotros. Para creer realmente que hay un Dios al que estamos ofendiendo y al que ya no queremos ofender. Esa es la obra sobrenatural del Espíritu Santo, de convencernos en nuestro interior que somos pecadores y que necesitamos arreglar las cuentas, hacer las paces con Dios, entrar en esa reconciliación con Dios. Vale, muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo mañana, Dios mediante. Muchas bendiciones. Gracias.